Entonces, vamos a continuar. Nos habíamos quedado de la clase anterior hablando de movimiento. Habíamos estado hablando de movimiento. En la clase anterior, que hubo unos problemas, un poco atraso, les volví a grabar le mandé un enlace por ahí que tenía grabación. Sobre todo si es que tenía problemas con el audio. Creo que el primer día de clases, parece que no se va de los Teams, hubo un problema. Ya no ha vuelto a pasar ese problema. Ese problema del audio que se entrecortaba ya no ha vuelto a pasar. Por eso les hice una grabación, ¿no? Ya. Entonces, la clase anterior, ¿en qué nos quedamos? Estábamos viendo rapidez y aceleración, ¿no? Habíamos hablado de movimiento con aceleración constante también, ¿se acuerdan? Y nos quedamos analizando una gráfica de aceleración constante. Es lo que nos quedamos, ¿no? Entonces, vamos a ver hoy día, terminar este tema de movimiento con aceleración constante. Ya habíamos hecho este ejemplo. Con una aplicación del movimiento con aceleración constante a la caída libre. Vamos a hablar de caída libre. Por esto me gustaría que vean un breve video mientras traigo un plumón que parece. ¿De cuándo ocurre caída libre? ¿Qué es caída libre también? Ahí tienen la diapositiva, un video animado. Lo que tenemos aquí. En este video que les estoy compartiendo vamos a ver un ejemplo de caída libre. Quiero que traten de entender por qué es caída libre. Tenemos, ¿qué vemos ahí? Que no se ve mucho por la luz, no voy a apagar un poco la luz. Pelota y una pluma. ¿Alguien se puede?
Entonces, disculpen la... ¿Hola? Ya, disculpen la demora. Entonces, viendo el video que les había mostrado, que también está en la diapositiva, ¿qué cosa es una caída libre? Porque tenemos una pluma con una bola de bolos. La definición de caída libre está en la diapositiva. Una caída es libre cuando un objeto solo se encuentra bajo la influencia del peso. Recuerden que el peso, y lo vamos a estudiar con más detalle después, el peso es lo mismo que la fuerza de gravedad. Entonces, caída libre es igual a solo afectado por el peso. ¿Qué cosas no debes tener en cuenta para que sea caída libre? Y por eso en el video se han esforzado en hacer eso. Ya, la gravedad sí debe estar tenida en cuenta, pero ¿qué cosas no, por ejemplo? El objeto no tiene velocidad. Velocidad inicial cero. No dice nada de velocidad. Puedes empezar con una velocidad que quieras. Resistencia del aire. Ajá. Si te das cuenta, la pluma, ¿por qué normalmente sí se demora más que un bolo? El aire. ¿Sí? Entonces, no considerar el aire. No considerar fuerza del aire, de resistencia del aire. Por eso es que en el video que ustedes estaban viendo, ¿dónde creen que lo hicieron? No lo han hecho en cualquier lado ese video, ¿no? Este video anterior. A ver si se ve el video completo. ¿Dónde creen que han hecho esto? Es una recámara que está vaciada de aire. Si tú haces ese experimento aquí, no vas a tener el mismo resultado. Acá puedes notar que tanto la bola como la pluma aceleran de igual manera. Y llegan al mismo tiempo si lo sueltas de la misma altura con la misma velocidad inicial. Llegan al mismo tiempo. Esta es una verificación experimental de un fenómeno físico llamado caída libre, algo que hizo Galileo también en su tiempo, ¿no? Usando el método científico, experimentaciones. Una de las conclusiones es: la aceleración es constante para todos los objetos, no importa el peso que tengan. Esta aceleración que tiene es vertical y va para abajo, por eso le pones un menos G, y por eso vertical le tienen J. Menos GJ sería. Esa es la aceleración de la... ¿Cuánto vale el G? En la superficie terrestre, 9,81 metros por segundo al cuadrado. Es la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre. Si estuviésemos en otro planeta, tendríamos otro G. Si estuviésemos en otra ciudad con más altitud, de repente varía un poquito. En promedio vamos a tomar el G como 9,81 metros por segundo al cuadrado. Cuando tengas caída libre, significa que despreciamos la resistencia del aire. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienes una duda? Pregunta también lo del Zoom. ¿Todo está claro hasta ahí? Ya, vamos a usar las ecuaciones de aceleración constante para resolver ejercicios. Por ejemplo, acá. Una de las ecuaciones de aceleración constante que vimos anteayer fue esta. Velocidad final es la velocidad inicial menos G, que es la aceleración de la gravedad que hemos visto, por el tiempo que transcurra. Por ejemplo, después de un segundo, la velocidad va a disminuir en G por un segundo. Y así.
aquí puedes ver, ¿no? Empiezas en 0, después de un segundo, o sea, puedes poner velocidad inicial 0. 0 menos 9,81 metros por segundo al cuadrado. Si pasa un segundo, va a llegar a 9,81 por 1, que sale 9,81. Pero 0 menos eso te sale menos 9,81 metros por segundo. Esa sería la velocidad final después de un segundo. Ahí están los cálculos, también lo pueden ver. Estamos aplicando aquí esta ecuación. Velocidad final en un segundo, por ejemplo aquí, es igual a la velocidad inicial menos g por el tiempo. Si pasa un segundo, tu velocidad final sería así. También puedes aplicar la ecuación. Después de 2 segundos, te sale el otro resultado, menos 19,62. Sí. Este tipo de ecuación hay que tener bien claro cuál es el tiempo inicial, generalmente es 0, y el tiempo final lo puede pedir en un ejercicio. ¿Así está claro? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Entonces, ¿dónde? Ya. Veamos entonces. La otra ecuación, esta es la primera ecuación que vamos a poner, ¿ya? En realidad hay hasta 4 ecuaciones, pero vamos a empezar con las 2 básicas. Primera ecuación voy a poner esta 1. Voy a pasar listo. Profesor, buenos días. Buenos días. ¿Tenía un problema con el proyector? No. Igual, ¿no? Sí. Ya, voy a comentar eso porque desde ayer es que sí. Ya, un momento. Ahora regreso. A ver. Entonces ya estamos viendo la primera ecuación. Hasta ahí está duda, que está claro. Vamos viendo la segunda ecuación. La primera ecuación que vimos nos daba velocidades. Ahora la segunda ecuación que vamos a ver nos da desplazamiento. ¿Cuánto se ha movido verticalmente? Ese delta, ¿recuerdan qué significaba delta? Cuando tienes un triangulito así, esta es letra griega delta. ¿Qué significaba? Diferencia. Y siempre en el orden de final menos inicial, ya no se olviden. Delta significa final menos inicial. Por lo tanto, si tenemos nuestra ecuación 2, que dice delta y, ¿qué cree que significa delta y? Y final, que sería la posición y final, menos y inicial. Eso es lo que está diciendo esta ecuación que viene a la izquierda. Esa diferencia de posiciones se llama desplazamiento vertical. Vertical porque está en Y. Si fuese horizontal sería X. Pero aquí estamos con caída libre vertical. Y la ecuación te dice que se obtiene multiplicando la velocidad inicial por el tiempo menos g medios por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Acá hay unos ejemplos de cómo se calcula, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres saber cuánto se desplaza en un segundo? ¿Quieres saber cuánto se desplaza en un segundo? O sea, desde aquí, inicio, hasta aquí abajo, final, ¿cuánto se ha desplazado delta Y1? Aplico la ecuación. Velocidad inicial, 0. El tiempo transcurrido, digamos que desde este inicio hasta el final, un segundo. Ese tiempo te lo pueden preguntar o tú de repente quieres saber en un segundo cuánto se ha movido. Aquí está, un segundo. ¿Ya? G medios, el G es 981 metros por segundo, entre segundo al cuadrado, entre 2 medios, y el tiempo al cuadrado. Haces tu cálculo, lo metes en la calculadora, que se va a mirar, porque es 0 por 1, te sale menos 4,91 metros. O sea, que, ¿qué significa que haya salido negativo el desplazamiento?
Interpretación le das a que haya salido negativo? Interpretación, porque eso está bien calculado. ¿Alguien sabe qué significa que haya salido menos? Sentido. Ah, que si tú dibujas el desplazamiento, va desde el inicio hasta el final, y como puedes ver, es un desplazamiento hacia abajo. Hacia abajo es en contra de tu eje Y por eso es que está bien que haya salido negativo. ¿Sí? El signo del desplazamiento te dice en qué dirección ha ocurrido el desplazamiento. Si sale positivo, hubiese sido hacia arriba, pero ha salido negativo, hacia abajo ha sido el desplazamiento. Y está bien según la figura, tiene sentido. Sueltas con velocidad cero, va a desplazarse hacia abajo. ¿Hasta ahí está claro la parte de aplicación? Sí, ¿Dudas, preguntas? Ya, algunas preguntas que puedo hacer mientras copias. Esa velocidad de la fórmula, esta velocidad que estoy poniendo aquí, lo voy a remarcar. Este BI, ¿podrá o no podrá ser negativo? Este BI, estoy remarcando aquí. Este BI, ¿puede o no puede ser negativo? Dicen, en Zoom también pueden discutir. Este BI de la fórmula. A ver, ¿qué significaría que fuese negativo? Y piense si tiene o no tiene sentido. Sí, pues. ¿Es posible tener una velocidad inicial hacia abajo? Sí, o sea, agarra y o sea, lo lanzas hacia abajo. Así, ¿no? O sea, en vez de soltarlo, lo puedes lanzar hacia abajo. Esta es velocidad negativa. Sí, puede ser negativo. Entonces debes ponerle por todo el signo, ya es un detallito importante. No vayas a hacer que caigas en la trampa de decir, por ejemplo, yo te digo, al inicio se lanza un objeto con rapidez de 2 metros por segundo hacia abajo. Lo que tú vas a tener que poner es menos 2 metros por segundo. Esta fórmula sí tiene signo. Así como el resultado tiene signo, las velocidades también pueden tener signo. ¿Ya? Eso acuérdense. Bien. Sí, activo. Estoy entrando acá. Ajá. TCJ, acá. Pídele. Pero está con el número guardado. Sí, sí, lo voy a guardar.
Ya, pero bueno, déjame llevar por mi mente. Bien, entonces continuamos. Un pequeño detalle para activar esta máquina. Ya. Entonces sí puedes tener velocidades negativas, ¿ya? Sí puedes tener velocidades negativas, ten cuidado. Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizamos estas ecuaciones. Aquí está. Un ejemplo de cómo utilizamos estas ecuaciones. Un ejemplo tipo examen. Este de nivel medio, medio alto. No es el más difícil, pero sí tampoco es el más fácil. Ya. Este es un ejemplo de caída libre vertical, donde vamos a usar esas dos ecuaciones. Y está bueno el ejemplo porque hay muchas cosas conceptuales que uno puede equivocarse, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la partícula primero suba y luego caiga no afecta a las ecuaciones que hemos visto. O sea, no se les vaya a ocurrir hacerlo en dos partes. Bastantes veces he visto que los alumnos tienden a decir, primero sube con una aceleración, luego baja con otra. Eso no es cierto, siempre tiene la misma aceleración. Así que esto lo puedes hacer en un solo trayecto. ¿Ya? No necesitas partir en dos el problema. Más bien se va a complicar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial según el problema? Desde una torre de altura h se lanza una partícula verticalmente hacia arriba, con rapidez u. Ya, con eso puedo responder. ¿Cuál es la rapidez? Perdón, ¿cuál es la velocidad inicial de la partícula? ¿Positivo o negativo? A ver, velocidad inicial voy a poner. Pero ¿positivo o negativo? Positivo. Porque está yendo hacia arriba. Entonces, como vamos a resolver. ¿Qué más les podemos sacar? Tenemos aquí como un edificio que está yendo hacia arriba. La trayectoria es así. ¿Qué más decía el problema? El edificio o torre tiene altura h. Esto es h. ¿Ya? El tiempo que tarda la partícula en golpear el suelo es n veces el que tarda el punto más alto de su trayectoria. Y aquí viene algo importante para todos los problemas de caída libre. ¿Dónde ocurre el punto más alto? ¿Qué ocurre en este punto más alto? Es un punto especial. Sí, muy bien. En el punto más alto, necesariamente tienes que tener velocidad vertical cero porque se va a dar la vuelta. Primero era velocidad positiva y cuando cae velocidad negativa. Entonces, necesariamente hay un cambio de signo. La velocidad cero necesariamente cuando estás en el punto más alto, ¿ya? ¿Eso para qué me va a servir? Pues tenemos que aplicar las ecuaciones. Y ya sabemos que el punto más alto es cero la velocidad. Otro dato es el tiempo total de vuelo es n veces el tiempo de subida. Eso es lo que dice el problema. Ahí lo dice en el ejercicio, ¿no? El tiempo que tarda la partícula en golpear el suelo sería el tiempo del total, pues, ¿no? Desde subida y bajada. De subida y bajada. Es n veces el que tarda en
alcanzar el punto más alto de su trayectoria. Ese es un dato que tenemos que aprovechar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo ponemos acá? N veces el tiempo de subida. Sería el tiempo total es igual a N veces el tiempo de subida. Ya, primero vamos a hallar el tiempo de subida. Primero, ¿cuál es el tiempo de subida? Vamos a ponerle letras. Desde A, B y C es cuando está a punto de golpear acá. Ya, desde A hacia B, o sea, en la subida. Vamos a recordar las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones tenemos de caída libre? Velocidad final es igual a velocidad inicial menos GT. Desplazamiento vertical es velocidad inicial por el tiempo menos 1/2 de G por tiempo al cuadrado. Debemos utilizar estas ecuaciones, pero esas son las principales ecuaciones, no son las únicas, como quería decir. También tenemos una tercera ecuación que vamos a ver después el día viernes, ¿ya? Pero por ahora vamos a trabajar con esas dos ecuaciones. Suficiente para este ejercicio. Ya, el tiempo de subida. ¿Cómo saco el tiempo de subida utilizando alguna de estas ecuaciones? Sabiendo que de subida empieza con velocidad inicial U y cuando llegues al punto más alto, la velocidad final es 0, punto más alto. ¿Qué ecuación utilizaría para hallar el tiempo? ¿La 1 o la 2? La 1, ¿no? A ver. Esto de qué ecuación utilizas es crucial cuando resuelvas problemas, ¿ya? Tienes que fijarte en lo que sabes y chequear las ecuaciones cuál te conviene. Por ejemplo, yo conozco la velocidad final, conozco la velocidad inicial, el G siempre lo conoces, 981, no necesitas que te lo diga. Y de ahí vas a despejar la única incógnita, pues. Usamos la ecuación 1. Ecuación 1 tendrías, reemplaza. 0 es igual a U menos G por el tiempo de subida. ¿Cuánto vale entonces el tiempo de subida despejando? Tiene también tiempo positivo, ¿no? Fija de positivo. ¿Está bien? Tiempo de subida. A ver, ¿cuánto sale? Recuerden que estamos con letras. Acostúmbrase también a trabajar con letras sin números. ¿Ya? Es algo común también. Letras sin números estamos acá. ¿Cuánto sale el tiempo de subida? Solamente de subida. ¿De qué está? A ver, despeja. Este tiempo de subida T. ¿Cuánto está saliendo? Sale, muy bien. 1 sobre 9,31. Sí. Ahora, ahí me preguntan en el chat, ¿de qué dato sale el U? El U es dato, no es que tenga que salir. El U de por sí es el dato. Me han dicho en el problema se lanza hacia arriba con una rapidez U. De ahí salió. Para responder a la pregunta, una pregunta del chat. Estaba ahí en el dato. Entonces, de aquí despejas, el U sale, no, pero el tiempo subía, que es lo que quiero. Despeja sería entre G, ¿no? Ya. Eso es importante porque ya puedo comparar los tiempos, ¿no? A ver. Mientras van copiando hacia abajo, es las
Plus, fuente, mutual, Pasco, Santisteban, Soto, bien, tirado. Ya está todo. ¿Listo? Ya tengo el tiempo de subida. Lo voy a enmarcar. Ya tenemos el tiempo de subida. ¿Qué me falta para poder aprovechar este dato? Porque hasta ahora no lo utilizo. N veces dice. Ya tengo el tiempo de subida. Es esto aquí. Ah, perdón, ese es el tiempo total. Tengo lo de la derecha. Tengo el tiempo de subida acá. Eso es lo que tengo. Ya tengo este tiempo de subida. Me está faltando el tiempo total. ¿Alguna idea de cómo sacar el tiempo total? Tiempo de subida. Sí, pero no tenemos el tiempo de bajada. Ahora, lo que dice su compañero de tiempo de subida y tiempo de bajada es cierto, pero yo quería recomendarles que eviten pensar en dos partes. Puedes hacer un viaje directo desde el A hasta C. Yo sé que por medio está la subida y luego la bajada, pero se puede aplicar una ecuación o las ecuaciones que tú quieras de frente. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Esta parte entonces ya está, ya lo tiene esta parte, lo voy a copiar también la de tiempo. Vamos a ir a la segunda parte, allá en el tiempo el tiempo total. Es el tiempo, me han dicho que el tiempo total es n veces el de subida. Lo que me está faltando es el tiempo total. Voy a borrar entonces. Me voy a quedar con el resultado del tiempo de... El tiempo de subida es U entre G. U entre G. Ya sabemos, ya se sacó el tiempo de subida es U entre G. Ya, ahora lo que voy a hacer es un viaje directo desde el punto A inicial hacia el punto C donde va a golpear al piso. ¿Qué ecuaciones tenemos? Otra vez podemos pensar en las mismas ecuaciones. Velocidad final es velocidad inicial menos G por T. El desplazamiento es velocidad inicial por el tiempo menos un medio de G por T al cuadrado. Las mismas ecuaciones, pero en distintos intervalos. En distintos tiempos, perdón. Ya está. Estoy compartiendo la pizarra. ¿Ya qué me recomiendan hacer para hallar el tiempo el tiempo total desde A hacia C, ¿no? Todo esto sería el tiempo total. ¿Qué me recomiendan hacer? Ecuación 1, ecuación 2. 2. ¿Saben por qué? Porque en la ecuación 2 está metida la diferencia de altura en Y. Y yo sí conozco la diferencia de alturas, ¿no? Voy a poner mi origen acá abajo. ¿Cuál es la altura inicial? En este punto A. Ah, si lo pongo aquí en 0, es que ahí hay alguna discusión interesante. Que sea 0 o que sea H, todo depende de qué cosa. Depende de dónde yo haya puesto mi 0, mi origen de coordenadas. Yo lo puse aquí, eso implica que aquí es H. ¿Y cuál es la altura final? Ahí sí es 0, ¿no? Ahora tengan mucho cuidado. Delta Y, ¿qué cosa es? Sí, pero ¿y cuánto sale esa diferencia? A ver. ¿H o menos H? Menos H. Tenga mucho cuidado. 0 menos 0, que es el final, menos H. Eso es lo que tienes que poner. Muchos se equivocan y ponen H y sale cualquier cosa, sale mal. ¿Ya? Siempre respeten final menos inicial. Siempre respeten final menos inicial. Final. Esto aquí voy a poner así con bien detallado. Final menos inicial es esto.
¿Cuál es la velocidad inicial? U. El tiempo t va a ser el tiempo total, menos un medio de g por el tiempo total al cuadrado. Ya, y ahí es donde reemplazamos, este es 0 y este es h. Entonces tenemos menos h es igual a u por el tiempo total, menos un medio de g por el tiempo total al cuadrado. Ya está, tenemos esta ecuación. ¿Cuál es la incógnita que queremos hallar para aprovechar el dato de n veces el tiempo total, el tiempo de subida? ¿Cuál es la incógnita que tenemos que hallar? De aquí tenemos que hallar el tiempo. ¿Sí? Esto es dato, esto es dato, esto es dato. La incógnita es el tiempo total. Debemos hallar, esta es una ecuación cuadrática por si acaso. Tenemos que hallar el tiempo total. ¿Cómo resuelves una ecuación cuadrática? Lo puedes hacer a mano, lo puedes hacer con ayuda de un software. Por ejemplo, pero antes de resolverlo, ya sea a mano o con software, hay que poner todo en un solo lado y dejar 0 al otro. Este menos un medio de g por tiempo al cuadrado sería a la izquierda con menos o más. Más. Voy a ir cambiando el signo al otro lado, un medio de g. Este u por t tiempo total pasa al otro lado con menos. Y este menos h se queda ahí a la izquierda con menos h. Y a la derecha queda 0, ¿no? Hay que resolver esa ecuación cuadrática. ¿Cuánto sale la ecuación cuadrática? El tiempo total. Es como obtener ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Hay que resolver esta ecuación cuadrática, ¿no? Lo puedes hacer a mano, como te dije. Hay una fórmula general que debes haber visto en matemática, en el colegio también. Te enseñan, al menos en cuarto, en quinto, ¿no? En tercero. Lo puedes hacer a mano o lo puedes hacer con software si tienes software, por ejemplo. ¿Qué software conocen que les ayuda a resolver? En curso de matemática han visto, ¿no? Por ejemplo, hay uno que yo les recomiendo, es el Wolfram Alpha. Software gratuito que está en internet, ¿no? No necesitas pagar nada. Puedo escribir letras, incluso me resuelve con letras, puedo poner un medio. La multiplicación se escribe con asterisco, ¿okay? Le voy a poner t al cuadrado. Al cuadrado sería un circunflejo, le dicen una rayita hacia arriba. Ahorita no tengo. O pueden escribirlo desde aquí. Elevar al cuadrado. Esto es para elevar al cuadrado. Te hago un cuadradito, le pones t y arriba está se pone. Ya. Menos u por t menos h igual a 0. La Z. Utilizar este Wolfram Alpha es cuestión de práctica, es intuitivo. Y te puede ayudar el tiempo, claro. Voy a poner X en vez de T, aparte, lo reconozco como incógnita. Ahí está. Ya, lo que pasa es que si cuando le puse T, no lo reconoció como incógnita, ahora que le puse X ya lo reconozco como incógnita. Este es el tiempo T total. Nota que hay dos soluciones, ¿no? ¿Cuál vamos a tomar para el tiempo total? ¿El más o el menos? A ver. Más, porque si tomas la otra solución con menos, todo esto te va a salir negativo, no puede ser un tiempo negativo. Entonces ahí resuelves, el tiempo total es
¿Qué dice? U más raíz de todo eso. Más U al cuadrado entre G. También lo puedes hacer a mano, como les dije, ¿no? Es más, si lo hacías a mano, que no sería más rápido. Ya está. Tengo el tiempo total. Resolver una cuadrática. ¿Hasta ahí está claro el tiempo total? Ya. Por último, ¿qué debemos hacer según el dato? Porque no hemos usado un dato todavía. El dato de los tiempos. ¿Qué se dice que se cumple entre los tiempos? N veces el de subida. Ya tenemos el de subida y tenemos el total. Tenemos que utilizarlo. Tenemos el de subida, U entre G, y tenemos el total, que es U más raíz de 2GH igual al cuadrado, ¿no? Vamos a hacer eso. Estos son los dos tiempos que hemos sacado. Estos son los dos tiempos que hemos sacado. El tiempo de subida, U entre G, el tiempo de bajada, todo esto acá. Y lo vamos a aplicar ahora el dato que decía, este es el tiempo total. Este es el tiempo, lo voy a hacer más grande. Este es el tiempo de subida. ¿Qué me dice hasta ahí? Ya, ahora sí se ve. Ese es el tiempo total, el tiempo de subida. Según lo que hemos sacado en ambos, en cómo más ecuaciones. Lo que vamos a hacer entonces es aplicar el dato. Todo esto es n veces el tiempo. El dato es aquí. Lo que se nos pide es, al aplicar este dato, ver cuál de las opciones es correcta. El tiempo total es n veces el tiempo de subida. Ya está. Lo que tenemos que hacer es manipular algebraicamente ese resultado para ver qué nos sale, qué opción es la correcta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 4 opciones y hay que ver cuál es correcta. Este resultado tiene que equivaler a uno de estos 4. Y lo que tendremos que hacer es deshacernos de esa raíz cuadrada, ¿no? ¿Cómo podemos deshacernos de esa raíz cuadrada? Esta raíz cuadrada tiene que de alguna manera elevarse al cuadrado para que se vaya, ¿no? Pero para eso tendríamos que dejar a un costado a uno de los lados de la raíz cuadrada, ¿no? Por ejemplo, aquí se va. Vamos a hacer paso a paso. Antes de comenzar a despejar la raíz cuadrada, te das cuenta de qué pasa con el g que está abajo. Se cancela. Muy bien, se va el g. Se queda aquí nada más el. Como los dos g's están abajo, se eliminan. Me queda solamente lo de arriba. Ya. ¿Qué más podríamos hacer para dejar a un costado la raíz? U pasa restando. El U pasa a la derecha restando, sí. Entonces vamos a hacer, voy a dejar esto. De aquí entonces tendríamos que pasa restando este U sería NU menos U. Ya, ¿qué puedo hacer con ese NU menos U?
Factorizo el U y me queda, cuando factorizo, ¿qué me queda? N menos 1, muy bien. N menos 1 por U. Ahí está. Eso es lo que me está quedando. Para eliminar ahora sí la raíz cuadrada, ¿qué hago? A ambos lados se eleva al cuadrado, se va la raíz, queda lo de adentro, pero aquí tengo que elevar al cuadrado. Entonces ahí tengo que... Me está quedando entonces, eleva al cuadrado, te queda lo de adentro, pero esto te va a quedar elevado al cuadrado a la derecha. Eso significa que este n-1, este paréntesis que tiene n-1, va a quedar elevado al cuadrado, pero ¿ahí queda o falta elevar más al cuadrado? El u también. El u también es afectado por elevar al cuadrado, ¿no? Porque es un producto, se elevan los dos al cuadrado. Ya está. Ya se va apareciendo a las alternativas que tenemos que marcar, ¿no? Se va apareciendo ya. ¿Qué más podemos hacer? A ver. n-1 al cuadrado, matemáticas, aquí estamos aprovechando para repasar matemáticas. ¿Cómo desarrollo n-1 al cuadrado? El primero al cuadrado, voy a abrir paréntesis. n-1 al cuadrado es el primero al cuadrado. ¿Qué más le sigue? Binomio al cuadrado se aplica, ¿no? Estamos aplicando binomio al cuadrado, exacto. Ya, hay varias formas. Puedes poner primero al cuadrado, segundo al cuadrado, menos el doble producto, o primero el doble producto, como quieras, pero son tres términos, ¿ya? El primero es el primero al cuadrado. El otro término sería menos el doble producto. Doble producto significa 2 por n por 1. O sea, menos 2n. ¿Ya? Y el último término sería 1 al cuadrado, que es 1. Ya está. Ya casi tenemos resuelto el problema, hay que ir viendo las alternativas. ¿Todavía llegaste a alguna alternativa? Todavía no hay, ¿no? Hay que seguir trabajando un poquito más. ¿Qué puedo hacer con el paréntesis? Alguien ya llegó, dice que es la C, a ver, vamos a chequear. Ese paréntesis distribuye a ambos lados, bueno, de izquierda a derecha, son tres términos que se distribuyen. Le afectan a luz. Sería n al cuadrado por u al cuadrado menos 2n por u al cuadrado más u al cuadrado. Ya está. Todo esto de aquí es esto acá. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con lo de la izquierda? ¿Qué puedo cancelar ahorita? Lo de la izquierda con lo de la derecha, ¿qué puedo cancelar? U cuadrado. U al cuadrado. Con Al cuadrado. Sí. U al cuadrado se va. Y me va a quedar entonces 2GH queda a la izquierda, ya se parece a lo que está en las alternativas, ¿no? Ya estamos ya casi terminando. 2GH es igual a, y aquí sobrevive este término. A la derecha todavía tenemos que trabajar un poquito. N al cuadrado, u al cuadrado, menos 2n u al cuadrado. ¿Qué puedo factorizar? U al cuadrado, sí. También puedo factorizarlo con el n, ¿no? Puedo factorizar n, un n de acá, con un n del otro lado, un u al cuadrado de aquí, con un u al cuadrado. Factorizo. N u al cuadrado. Esto ya es matemática, ¿no? Esto es una derivación. ¿No? Factoriza n u al cuadrado y tienes a ver, me queda n al cuadrado. ¿Ya cuál es la clave, entonces?
Me queda al otro lado un n y me queda un menos 2. Ya está. Esa es la definición. La clave es la C, creo. La respuesta es la C. Ya está. Ha sido un poquito de matemática también por el hecho de que las ecuaciones son cuadráticas, ¿no? Ya está. Esa es la clase. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ha sido un ejercicio que les ha servido de repasar también matemáticas. ¿Dudas, preguntas de ahí? Ok. Vamos a ver más ejercicios también el viernes de este tema. Ya estamos empezando todavía el tema. El Zoom también, preguntas, dudas. Primero tuvimos el tiempo de subida. No se olviden esto importante, el punto de subida. Digo, el punto más alto. ¿Ya? En muchos ejercicios puedes aparecer el punto más alto y tienes que saber esto. ¿Qué pasa en el punto más alto? Ya, y lo estoy remarcando bien claro. En el punto más alto, la velocidad vertical es 0. Importante, ¿ya? 0. Y ahí salió el tiempo de subida. Luego, otra cosa importante que yo noto es, muchos alumnos tienen la idea de partir esto en dos caminos. De subida con una ecuación, de bajar con otra ecuación, pero no es necesario. Mira que desde A hacia C aplico solamente una ecuación y ya está. Sin importar que haya subido. No importa solamente la posición final y la posición inicial. No importa cuánto haya subido. ¿Ya? Es otra cosa. Sí, eso es con respecto a caída libre. Bien. Ahí está la clave. Ahora vamos a seguir hablando del movimiento. Vamos a hablar de la segunda ley de Newton del movimiento. Segunda ley de Newton. Sesión 6 de la semana 2. Ya hemos terminado movimiento de caída libre, que fue básicamente estudiado. El primero que estudió caída libre, ¿quién fue? ¿Alguien sabe? La caída libre. Tiene su leyenda incluso de que se subió a una torre inclinada y dejó caer objetos. Galileo Galilei. Galileo, sí. Es una leyenda, no se sabe si será cierto, pero la cosa es que sí estudió. A Galileo también le debemos la primera ley de Newton, la ley de inercia, que vimos la semana pasada. Newton lo absorbió como una ley. No se lo robó porque igual le dio crédito, pero parte de la historia. Y ahora vemos la segunda ley de Newton. Vamos a analizar y resolver situaciones que tengan que ver con las causas de la aceleración. Esta es la palabra clave. ¿Qué es lo que creen que causa una aceleración? ¿Cuál es el responsable? ¿Qué factor afecta? ¿Quién genera una aceleración? Porque ya hemos visto que la aceleración es el cambio de velocidad. Lo hemos visto en cinemática en la sesión anterior. Pero no nos preguntamos quién lo causa. La fuerza. Y de eso trata la segunda ley de Newton. De eso trata la segunda ley de Newton. De las fuerzas que causan aceleración. ¿Sí? Entonces vamos a ver la dimensión de la segunda ley de Newton. Vamos a hablar del peso y masa, que no son lo mismo. Y también vamos a hablar de la tercera ley de Newton, que está aquí, eso que dije. La tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es una aplicación más conceptual, menos tiempo que por ejemplo. Veamos, para llegar a la segunda ley de Newton se hicieron experimentos. Newton tuvo que haber razonado, haber hecho experimentos, hacer una especie de razonamiento numérico. Lo primero que dijo es, bueno, le aplico una fuerza en una dirección a un objeto. Y se dio cuenta que hay una aceleración. Esa aceleración ya, bueno, en esos tiempos era difícil medir, ¿no? O sea, sacar una ley como la segunda ley de Newton no era cuestión fácil. Imagínate estar en el siglo XVIII midiendo aceleraciones. No tenía sensores ni nada por el estilo, es difícil. Pero ya, aún así se pudo. Le aplicas una fuerza y él se da cuenta, producto de esa fuerza hay una aceleración. Ahora, él quería saber no solamente qué relación, que la fuerza da una aceleración, sino qué relación tiene.
Dijo, voy a duplicar la fuerza con la misma masa. Y su resultado fue que se duplicó la aceleración. Dijo, voy a cuadruplicar la fuerza con la misma masa. Y su resultado fue la aceleración se cuadruplicó. Conclusión, y esta es una hipótesis científica que luego va a tener que seguir verificando con más experimentos todavía. Esto es ciencia, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis que crees que hizo y luego verificó? Mira, si duplico la fuerza, se duplica la aceleración. Si cuadruplico la fuerza, se cuadruplica la aceleración. Sí, y no solamente que mayor y mayor, sino que es proporcional. Este tipo de proporcionalidad. Lo que han enseñado matemáticas, ¿no? Cantidades proporcionales. Está concluyendo que la aceleración es proporcional a la fuerza neta que le pongan, ¿no? La aceleración de un objeto es proporcional a la fuerza neta. Exacto, es directamente proporcional, para ser exacto. Directamente proporcional. Si duplicas uno, se duplica el otro. Eso es lo que científicamente se puso como hipótesis y luego se verificó con infinidad de experimentos que hacían, asumiendo que la masa es constante, no es la misma masa. Pero aquí hay un detallito que lo voy a mostrar, ¿no? Con la misma masa. Este detallito de que tiene la misma masa es un detalle que obstruye otros experimentos, ¿no? Porque no le puedo cambiar la masa. La segunda experimentación que debemos hacer entonces es, ¿qué pasa si le cambio la masa? Y analizar qué pasa con la aceleración si le cambio la masa. También cambia la aceleración. Sí. Y la pregunta lógica sería, ¿cómo es que cambia la aceleración ahora? Vamos a preguntarnos eso en el siguiente ejercicio. Bueno, siguiente experimento imaginario, que en realidad ya se hizo en la antigüedad, ¿no? Para evitar el problema de la fuerza que puede interferir, vamos a usar la misma fuerza ahora. Pero le vamos a cambiar la masa. El resultado fue que cuando yo le duplico, triplico, cuadruplico la masa, mira lo que pasó con la aceleración. Ajá. Si yo triplico la masa, en vez de aumentar, más bien disminuye a la tercera parte. Y aquí faltan más experimentos, pero los demás experimentos son parecidos. Si cuadruplico la fuerza, la aceleración se reduce a la cuarta parte y así sucesivamente. Todos esos experimentos se hicieron y se verificaron. La hipótesis inicial fue entonces, con unas cuantas observaciones, tú pones una hipótesis que dice, la aceleración sería entonces directa o inversamente proporcional. Inversamente proporcional a la masa. O sea que si aumentas la masa que vas a mover, la aceleración va a ser menor, de manera inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Entonces tenemos dos resultados que deben ser compatibles. Por un lado, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta, y por otro lado, es inversamente proporcional a la masa. Entonces, si queremos unificar eso, lo podemos poner en una sola ecuación. Que la aceleración es, y aquí lo vemos, directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Pero un detallito importante, no basta decir fuerzas, sino tiene que ser la fuerza neta. La suma de todas las fuerzas que hubiese, vectorialmente. Fuerza neta es la suma vectorial y hemos aprendido a sumar vectores, ¿no? Por ejemplo, un vector fuerza en esta dirección y otro vector fuerza en otra dirección. Este sería la fuerza neta como vector. Puedes verificar que eso cumple la regla del paralelogramo. ¿Cuál sería el paralelogramo? Sí, ¿no? Desde el inicio, cola con cola, puedes agarrar esto de aquí y se va a la otra esquina.
Esa es la fuerza neta. Esta es la segunda ley de Newton, entonces. Los experimentos que les mostré te llevan a esta conclusión. La aceleración es la fuerza neta entre la masa o, de manera más común, reordenado, que es lo mismo al final, fue vector fuerza neta, porque la fuerza es un vector, masa por aceleración. La forma más conocida de esta segunda ley de Newton. Simplemente pasó a multiplicar la masa al otro lado. Ahora, ¿por qué la fuerza entre masa? Por los experimentos que hicimos, ¿no? Aceleración directo a la fuerza, pero inversa, viene la masa hacia abajo, y ese es el resultado. Que lo puedes reordenar de esa otra forma más conocida. Aquí en este video, ¿cómo seguí este video para ver que en efecto es así Vamos a ver este video grande. El señor está aplicando una fuerza, la misma fuerza a los dos objetos. ¿Cuál sale más acelerado? ¿Cuál sale más acelerado? ¿La bola blanca o la brillante? La blanca. ¿Qué puedes concluir de la bola blanca? ¿Más masa o menos masa? Menos masa. Como la bola blanca, sí, la bola blanca ha acelerado más. Y tienes la misma fuerza, ¿no? O sea, vamos a copiar la segunda ley de Newton en forma de proporción. Los dos tienen la misma fuerza neta, porque es el mismo soplido. Si tienen la misma fuerza, la única diferencia es la masa. Si uno de ellos es mayor, como puedes ver aquí, si uno de ellos es mayor, es porque la masa es menor, pues, ¿no? Es inversamente proporcional a la masa. Si uno acelera más, es porque tiene menos masa, inversamente proporcional. Ahí está. Entonces, el que tiene mayor aceleración, que es la blanca, tiene menor masa. Lo cual es intuitivo también, ¿no? Algo que tiene menos masa es más fácil de empujar. Es intuitivo al final, ¿no? Totalmente intuitivo. Pero ya lo podemos usar como ecuación. Una aplicación de la segunda ley de Newton. ¿Podemos aplicar la segunda ley de Newton a la caída libre? Para deducir cuánto vale el peso de un objeto. Por un lado tienes la segunda ley de Newton. Fuerza neta es masa por aceleración. Por otro lado, sabes que la única fuerza que actúa en caída libre, ¿cuál es? La fuerza de gravedad. O sea, esta fuerza neta, que es la suma de todas las fuerzas, solamente tiene una fuerza. La fuerza de gravedad. Le pones masa por aceleración, pero también sabemos cuál es la aceleración de la caída libre. Lo vimos hace un rato. Sí. Ok. Pero no solamente es que, recuerda que estos son vectores, ¿no? Aquí voy a enfatizar esto. Son vectores. Si son vectores, tienes que ponerle su dirección menos y su j, que es vertical. ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a reemplazar fuerza de gravedad, o sea, el peso es igual a... Así estamos reemplazando. Esta A, si lo pones aquí, tienes aquí para reemplazar la aceleración, ¿no? Menos G-J. G mayúscula, ¿no? Estoy reemplazando la fuerza neta, que era la única, la gravedad, que quiero hallar. Masa por aceleración te sale. Y la magnitud, entonces,
si quiero la magnitud de esto, la magnitud del peso sería... ¿Cuál es la magnitud de ese vector fuerza? ¿Se acuerdan cómo calcular la magnitud de un vector? Sí, aquí sería valor absoluto, ¿cierto? En general, si tú tienes un vector, por ejemplo, I más BJ, su magnitud sería teorema de Pitágoras, ¿no? Pero es más fácil, como dice su compañera, si solamente tienes una componente. Magnitud de menos mgj sería... Puedes aplicar Pitágoras, pero es mucho, ¿no? O sea, tú podrías completarlo según 0 y poner 0 al cuadrado más mg al cuadrado y raíz cuadrada, te sale valor absoluto. Pero si tienes una sola componente, hazlo de frente, pues, ¿no? Sería valor absoluto. Nada más de menos mg que es m. Eso es lo que sería entonces el peso, mg. Mg nada más. Entonces, como aplicación de la segunda ley de Newton, el peso está saliendo mg. Bastante vamos a usar el peso en los ejercicios de física, ¿ya? Porque siempre va hacia abajo y vale mg. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna duda, pregunta? ¿En Zoom también? Bien. Entonces el peso vale mg, aplicación a la segunda ley de Newton. Vamos a seguir hablando un poquito del peso, ¿ya? Sobre todo para que no lo confundan con la masa. El peso, que ya acabamos de ver que es la masa por la gravedad, no es lo mismo que la masa. El mismo hecho de que uno es mg y el otro es m, ya te das cuenta que no es lo mismo, ¿no? Pero recuerda que el peso es un vector que tiene magnitud mg. Incluso su magnitud depende de la gravedad. Por lo tanto, si te vas al espacio exterior, ¿qué pasa con el peso? Recuerda que en el espacio exterior la gravedad cambia. Si te alejas de todo objeto, la gravedad ahí puede llegar a ser cero. Como lo hacen los... Si eres un astronauta que te vas muy lejos y te detienes en el espacio exterior lejos de toda estrella y planeta, el G sería cero, si te alejas de toda estrella y planeta. ¿Cuánto valdría el peso? Si te alejas de toda estrella y planeta, ¿cuánto valdría el peso? Cero. ¿Cero? Sería cero en ese caso. Y eso afectaría al peso. Masa por cero saldría fuerza de gravedad cero. Tendrías el peso cero. Depende de dónde estés. Los estándares que nosotros tenemos en la superficie terrestre y el G vale a 981 metros por segundo, ¿no? En cambio, la masa no depende del planeta o estrella o luna donde estés, ¿no? Se mide en kilogramos. El peso en newton y la masa en kilogramos. ¿Sí? Peso en newton puede llegar a ser cero, depende de donde estés. Y la masa en kilogramos. Ya hemos hablado de las cantidades físicas. Vamos a un ejemplo entonces donde hablamos de caída no libre, ¿no? Donde también tiene que ver el peso. Vamos a resolver este ejemplo de una caída que no es libre, usando la segunda ley de Newton. Aquí están las alternativas para ver cuánto sale. Ya, tenemos una roca, parece que es una roca, ¿no? Que está cayendo, pero no es libre. Si no es libre, quiere decir que hay alguna otra fuerza que no es el peso. Porque si fuese caída libre, solamente actuaría el peso. Como no es libre, quiere decir que sí hay otra fuerza, y esta fuerza R, que es una fuerza de resistencia del aire.
Me dan de dato que esa fuerza es constante y va para arriba, como puedes ver en la figura. Me piden hallar la magnitud de la aceleración de esta caída. Que no va a ser G, no va a ser G. Podemos descartar que vaya a salir G porque G es para caída libre. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a borrar esto. Ya, los datos voy a extraer un ratito. Vamos extrayendo los datos que no son numéricos, son puras letras. ¿Qué datos tengo ahora? Para ir poniendo este ejemplo. La distancia, creo que no hay distancia acá. La distancia. Ejemplo 6. Tenemos de dato la resistencia R. Datos aquí. ¿Qué más? ¿Otro dato? La masa. ¿Algún otro dato? Creo que nada más, ¿no? Esos son los únicos datos. Ok, entonces, esos son los únicos datos. Se pide hallar la aceleración de esa caída. ¿Cuál sería tu idea? ¿Cuál sería tu idea? Voy a dibujar a la roca, ¿no? Que tiene su peso hacia abajo y la resistencia hacia arriba. Voy a poner mi eje Y hacia arriba como siempre, ¿no? X Y hacia arriba. Ya. Segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Sumatoria o fuerza neta, que es la sumatoria de fuerzas. Fuerza neta vectorial es masa por, voy a poner en minúscula. Aunque es M mayúscula, ¿no? Ya no le puedo cambiar la ley. Por aceleración. Ya, se pide. ¿Qué se pide hallar? La magnitud de la aceleración. O sea, se pide hallar. No me piden el vector, me piden la magnitud de ese vector de aceleración, que lo puedo escribir como una A. ¿Ya? Eso es lo que piden. Ya, y tenemos que sacar la fuerza neta. ¿Cuál es la fuerza neta aquí? Es la suma vectorial. Estos dos vectores tengo que sumarlos vectorialmente, ¿ya? Estos dos vectores, ¿cuál sería la suma vectorial? R menos MG. Así es. Muy bien. Para que quede claro entonces lo de los signos. R, como dijo su compañero, positivo porque va a favor del eje Y. ¿Ya? Más R. Yo debería ponerlo como vector incluso J aquí. Más RJ. La suma vectorial, el otro es, como este va en contra del eje Y, le pongo menos MGJ. Y esta es la masa por la aceleración. Ya, cuando tienes práctica ya pones de frente como una resta, ¿no? Pero lo estoy poniendo aquí como más para que recuerdes que es una suma vectorial, solo que aquí tiene signo. Esto te está saliendo R menos MGJ. Es igual a la masa por aceleración. Ya. ¿Qué más puedo hacer para despejar la aceleración que define? Si me piden allá la aceleración, paso a restar no conviene, ya está, prácticamente ya está despejada, solamente está molestando la masa.
Esto está multiplicando, así te tiene que bajar dividiendo. R menos mg entre m, J, es la aceleración. Ya casi llegamos a la respuesta, pero no me piden el vector. Esa sería la respuesta si me pidieran el vector aceleración o aceleración a secas. Me piden la magnitud. Tengo que sacar magnitud. Igual que en el ejemplo anterior. ¿Se acuerdan cuando le dije la magnitud de un vector que solo tiene una componente? ¿Qué se hace para sacar la magnitud de un vector que solo tiene una componente? Valor absoluto. Valor absoluto. Pero tendríamos que sacar el R menos mg entre m en valor absoluto. Ya. Hay que ir viendo cuál de las alternativas es. ¿Cuál de las alternativas es? La de La A dice G más R entre M. La B dice G solita, la C dice 0 nula. Y la D dice G menos R entre M. Hay que darle forma a esta respuesta. Esta M que está abajo puede dividir 1 por 1. R entre M. Y divide M, divide MG, me queda G solito, ¿no? Valor absoluto de R entre M menos G. Ya. Aparentemente no se parece a ninguna de las respuestas, ¿no? Porque está empezando R entre M menos G. Pero valor absoluto. Aquí habría que asumir algo que no me he dicho es que R dividido entre M, ¿qué pasa si R entre M? R entre M es menor que G. Por ejemplo, que esto salga a 10 y esto salga a 20. No, bueno, este es 981. Y que esto sea 5. ¿Qué pasa si resto R entre M menos 9 menos G? Y sale negativo, porque uno de ellos es menor. Por ejemplo, tengo valor absoluto de 3 menos 5, menos 9. Para arreglar esa resta, ¿qué puedo hacerlo? Para que salga positivo, porque debe salir el valor absoluto. Lo volteas. Lo volteas. Eso es lo que voy a hacer, pues. G menos R entre M, pero eso solamente asumiendo algo que faltó ahí decir. Pero bueno, también de las alternativas tienes que asumirlo obligatoriamente, ya la alternativa te obliga a eso. Estamos asumiendo que el R entre M es menor que G. Y con eso está en la respuesta. Es la alternativa D. Conclusiones de esta aceleración. Ya hemos hecho el cálculo con segunda ley de Newton. Conclusiones de esta aceleración. Cae con más o menos aceleración debido a la resistencia. O sea, es G menos R entre M, ¿no? Cae con más o menos aceleración. menos. O sea, no va a caer tan acelerado como debería hacerlo en caída libre. Y eso es por culpa de la resistencia. Por culpa de la resistencia es que tenemos menor aceleración. Ya no va a caer tan acelerado. ¿Ves? ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna duda, pregunta sobre esto? ¿Dudas en el Zoom también? Participen también, pregunten. Si no tienen micrófono en el chat. Segunda ley de Newton. Ahí sí decía, ¿no? Que considere mg mayor que r. Lo cual implica que r entre m es menor que g. Está bien. Ya estaba indicado bien. ¿Dudas, preguntas ahí? Ok, a ver, siguiente ejemplo. Segunda ley de Newton. Recuerda, segunda ley de Newton te dice que la aceleración es consecuencia de la fuerza neta
directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa. Ah, no se ve la última parte del ejercicio. A ver, bueno. En la captura que estoy mostrando está todo el ejercicio completo. Ah, sí, lo que estoy escribiendo en la pizarra se demora medio segundo, un segundo después de lo que escribe. No sé. Lo que está en Zoom, ¿ya? Medio segundo, un segundo después de que escribo sale lo que estoy escribiendo. No es tan instantáneo, ya, pero tampoco es mucho lo que tenemos. Bien. Ok, entonces, ahí tienen una aplicación de una lengua. Vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es muy común. Quiero que lo entiendan con calma. Ejemplo 7. Tenemos ahí datos numéricos. Tres bloques conectados con cuerdas. ¿Cuál es el valor de la tensión T1? Vamos a borrar. Este es un ejercicio típico de sistemas conectados con cuerdas. Cuando vean ejercicios conectados, de objetos conectados con cuerdas, lo que tienes que deducir de inmediato es que comparten la misma velocidad, la misma aceleración. Bueno, en realidad la misma rapidez y la misma aceleración en magnitud. Porque también es posible que uno esté cayendo y otro esté a la derecha y este esté cayendo con cierta aceleración, ¿Puede cambiar la dirección? Sí, de repente están conectados por una polea. ¿Ya? Pero igual lo que sí comparten es la misma aceleración en magnitud. Por ejemplo, incluso si están conectados con una polea. Incluso si cambia de dirección. Aquí afortunadamente todos se van en la misma dirección. ¿Ya? Siempre la misma, cuando están conectados, ¿recuerdan? Conectados por cuerda. Entonces, misma magnitud de tanto de velocidad como aceleración. ¿Eh? Eso es lo primero que debe irse a su mente. Misma magnitud de aceleración y de rapidez. Por lo tanto, el bloque 1, el bloque 2 y el bloque 3 tienen la misma aceleración, tienen la misma rapidez también, aunque no tienen rapidez, tienen tensión aquí. Y la tensión está relacionada con las fuerzas por la segunda ley de Newton. Bien. Esto, grábenselo, es importante. Ya, vamos a comenzar a resolver. Así está claro entonces, ya lo tienen apuntado en algún lugar especial de su cuaderno para que no se olviden, porque hay varios ejercicios de este tipo y siempre aplicas esto. La misma magnitud de aceleración, misma magnitud de rapidez también, ¿no? De los dos. Profe, disculpe, ¿puede actualizar la pantalla porque no se ve nada? Sigue en el ejercicio anterior. Ah. ¿Ya Listo, sé? ya está, gracias, gracias. Ah, no sabía, tengo que hacerle clic. Ya, gracias por la información. ¿Puede explicarlo de nuevo, por favor? Disculpe. ¿Cómo? Si lo puede explicar de una vez que no lo entendía porque no se veía nada Ah, de ya. lo que estaba hablando. Siempre que tienes
objetos conectados por cuerdas, como ahí está acá lo que he escrito, y como lo que ves en la pantalla también cuerdas, tienen la misma aceleración y la misma rapidez. Y quiero que se acuerden siempre porque hay distintos tipos de ejercicios donde se cumple esto. Por ejemplo, aquí, eso de color verde que he dibujado es un bloque conectado con otro bloque que pasa por una polea. A pesar de que cambie de dirección, tiene la misma aceleración. 1 metro por segundo cuadrado y 1 metro por segundo cuadrado. A eso me refiero. Siempre y cuando estén conectados por cuerdas. Aquí voy a poner de color azul la cuerda. Siempre que estén conectados por cuerdas. ¿Ya? Bien, eso vamos a aplicar ahorita. Ya, ahora sí, lo puedo borrar para comenzar a resolver este ejercicio. Apunten en un lugar especial, eso es importantísimo. Ahora sí, voy a borrar y comenzar a resolver el ejercicio. En el ejemplo 7, entonces, tenemos 3 datos de masa. La masa M1, 10 kilogramos, la masa M2 es 20 kilogramos, la masa M3, 30 kilogramos. Eso es importante tenerlo en la mano. Me dan de dato la tensión 3. También. 60 newtons son los datos. ¿Cuál es el valor de la tensión T1? Que está aquí a la izquierda. Ya, vamos a aplicar lo que les dije, que todos tienen la misma aceleración. Si cada uno tiene la misma aceleración, yo lo que puedo hacer es tomar un sistema. Comenzamos con la idea de sistema. Sistemas son todos los objetos que yo quiero estudiar en un solo análisis. Por ejemplo, si M1, M2 y M3 tienen la misma aceleración, yo los puedo tratar como un solo cuerpo. Voy a poner a los 3 como un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque comparten la misma aceleración. La misma aceleración. Ya. Una vez que me decido a tomarlos como sistema, y esto es bastante estándar en este tipo de problemas, que tomes a todos como un solo sistema, hago un dibujito de todos los objetos, y más su cuerda. Si en el sistema no le pongo a las cuerdas, que son 3 cuerdas, 1, 2, 3 cuerdas, estarían desconexas, no deben estar desconexas, deben estar todos conectadas. ¿Ya? Por eso le estoy poniendo el sistema a las cuerdas. Es un detallito nada más para que tenga sentido. Y lo que te recomiendo que hagas es que dibujes una línea punteada, encerrando al sistema. Línea punteada que encierra todo tu sistema completito. ¿Por qué les recomiendo eso? Porque ustedes tienen que fijarse en las fuerzas de afuera, no en las fuerzas de adentro. Solamente se ponen fuerzas externas. Solo poner fuerzas externas. Externas. Por ejemplo, ¿qué fuerza no debo poner o qué fuerzas no debo poner para nada? ¿Qué fuerzas no deben entrar aquí en nuestro análisis con segunda línea? Tenemos 3 acá, ¿no? ¿Cuáles no van? La tensión 3 sí va porque es externa. Y las que no debes poner para nada son las internas de esto del T1 y del T2. Solo poner por externa quiere decir que solo fuerza, tensión 3. Solo la tensión 3. Entonces aquí debo poner solamente la tensión 3. Es la única fuerza que debo poner, no debo poner la tensión 1 ni la tensión 2. ¿Ya? También hay otras fuerzas externas, ¿no? Por ejemplo, está y los pesos, ¿no?
Pero T1 y T2 no. Eso es lo que debo dejar claro. Es cierto que acá hay peso, ¿no? M3G, M2G y M1G, pero también hay normal 1, normal 2 y normal 3. Ya, esas fuerzas verticales también deberían ir, pero lo que no debe ir es T1 y T2 para nada. Ya, eso no vayas a poner. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? No debe ir T1 ni T2 para nada, porque están adentro del sistema. Bien. Ahora, ¿qué vamos a aplicar una vez que has dibujado? Eso es un ejemplo de diagrama de cuerpo libre, donde pones todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Esto es lo que se llama diagrama de cuerpo libre. En un diagrama de cuerpo libre se ponen todas las fuerzas que actúan sobre un sistema, pero no se ponen las fuerzas que estén adentro del sistema. ¿Ya? Por ejemplo, el T1 y el T2 no se ponen. Y aplicas segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? A ver, ¿qué dice la segunda ley de Newton para este sistema? Fuerza neta es igual a la masa del sistema, y aquí voy a enfatizar del sistema, por la aceleración del sistema. Y lo que voy a hacer es, normalmente la segunda ley de Newton me dice vector y vector aquí, ¿no? Pero ahorita no me conviene tratarlo como vector, me conviene solamente una dirección de movimiento. ¿Cuál es la dirección de movimiento que me conviene? ¿X o Y? ¿En qué eje vamos a trabajar? En vez de tratarlo como vector, le pongo en X y en X. Ya está. ¿Quiénes son las fuerzas en X? Asegúrate de que tengas todas las fuerzas, ¿no? Por ejemplo, se te puede escapar una. ¿Habrá fricción? ¿Hay una fricción? Sí. ¿Dónde dice que hay fricción? No hay, ¿no? No, incluso aquí dice. No hay fricción. Siempre chequea que estén completas tus fuerzas. En otro ejemplo, de repente sí hay, ¿ya? Ten cuidado. ¿Ya? ¿Cuál es la masa del sistema? M1 más M2 más M3. Y le voy a llamar A la aceleración del sistema, ¿eh? ¿Y cuál es la fuerza en el eje X? Todas las fuerzas en el eje X. Mira solamente en el eje X las fuerzas que has dibujado ahí que son válidas. Solamente T3. No vayas a poner ni T1 ni T2, ¿ya? No se pone T1 ni T2, solamente las externas. Ya está. De aquí yo ya tengo casi todo. T3 más A1 más A2 más A3. Se puede despejar cuál es la aceleración del sistema. ¿Cuál es la aceleración del sistema? Despeja nada más. ¿Cuál es la aceleración del sistema? T3, que es dato. 20. Sí, algo que quiero que se acostumbren es que los datos lo pongan solo al final. Dejémoslo con letras, pero estoy diciendo que T3 es datos para tener asegurado que es respuesta. Y bueno, es un avance. Recuérdense que hay muchos problemas donde no hay números, tienes que trabajar con letras. Ya. Esa es la aceleración. ¿Es lo que nos piden o no? No. Es cuál es el valor de la tensión T1. Pero ahí es donde vamos a aplicar ese resultado. Ya, hasta ahí quiero que me digan si tienen una duda, pregunta. Este es más de la mitad del problema. Este paso es importante, ya la aceleración del sistema. Cuando tienes un sistema conectado por cuerdas. ¿Hasta ahí está claro, duda? ¿En el Zoom todo está claro?
¿Dudas, preguntas hasta ahí? Sí. Sí, también la fuerza como el aire también se le sumaría. Ajá, sí. Sí, es cierto. Las fuerzas del aire, muchos de los problemas se ignoran porque son complicadas. En el ejemplo anterior era una simplificación muy grande decir que era constante. Pero si te dan un dato del aire, sí lo tienes que tener en cuenta. Porque sería externo. El aire está fuera del sistema. Sí sería algo externo que sí se pone. Lo externo, todo lo que sea externo se pone. Ya, lo que es interno no se pone. Interno significa entre partes del mismo sistema. Por ejemplo, la tensión T1 conecta a M1 con M2, que son partes del sistema, eso no va. Es como decir, hay una historia famosa de la ley de Newton. Hubo un científico que quería explicar cómo se explica la ley de Newton, porque era confuso al inicio, ¿no? Y decía, solo debes tener en cuenta las fuerzas externas, no las que sean parte de ti mismo. Y te dio el ejemplo de una persona que estaba en el lodo. Estás en el lodo de arenas movedizas. ¿Cómo puedes sacarte del lodo o de las arenas movedizas? Y había un rey que no entendía, bueno, era una fábula o una leyenda, que el rey estaba ahí y se le ocurrió hacer esto, ¿no? Su mano y jalar de mis brazos. ¿Vas a poder salir del lodo si haces esto así? ¿Por qué? Estás aplicando mal las leyes de Newton, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando ahí? Mi mano es parte de qué? Del cuerpo del sistema, ¿no? Entonces, si yo agarro mi mano y aplico una fuerza sobre mí mismo, estaría haciendo algo parecido a esto. Todo esto es un sistema y no tiene sentido que tomes en cuenta fuerzas entre partes del sistema. Por ejemplo, mi mano es parte de mí, así que si yo agarro mi mano y me pongo como sistema a mí mismo, no puedo aplicar segunda ley de Newton ahí, ¿no? Lo que tendría que esperar es que venga alguien con otra mano de otro sistema y que le aplique fuerza externa. Solo las fuerzas externas valen, no las internas. Ya, no se olviden de eso. Ya, con esto ya hemos avanzado más de la mitad del problema. Me piden la tensión T1, pero la tensión T1 tiene un problema. Justo lo que le estaba diciendo. La tensión T1 no la he dibujado acá para nada, porque no es parte externa al sistema. ¿Qué podríamos hacer? Como no es parte, o más dicho, como es algo interno, y yo quiero que ahora aparezca la tensión T1. ¿Qué crees que deberíamos hacer? ¿Me sirve este dibujo que he hecho? ¿O ya no sirve este dibujo? Porque aquí no aparece para nada el T1. No sirve. Tendríamos que hacer otro sistema. Voy a dejar el resultado, ¿ya? Voy a borrar. El resultado, otro sistema. Otro DCL, otro diagrama de fuerzas. ¿Qué sistema me recomiendan ahora? Ahora, como piden T1, voy a tener que agarrar otro sistema. ¿Qué me recomienda de sistema para que sí aparezca la tensión T1? Disculpe, creo que tampoco se ve en la pantalla. ¿Ahora sí se ve? Sí, profesor. Gracias. Ahora sí. ¿Ya qué me recomiendan como nuevo sistema para que sí aparezca la T1? Que me piden allá. Tienes que pensar en un sistema que tenga la característica de que el T1 sea externo. Quiero que el T1 esté fuera en mi nuevo sistema tiene que dejarlo afuera al T1, ¿no? Entonces sería, este podría ser mi sistema. M1 solito. M1 solo, ¿no? De esa manera, haces tu DCL, dibujo M1, y ahora sí, el T1 sería externo, hacia la derecha jalando. También aparecen otras fuerzas, ¿no? La normal, el peso, pero no me interesan esas fuerzas porque están en el eje Y. Y vuelvo a aplicar segunda ley de Newton.
Segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton a este sistema. A ver, fuerza neta en el eje X es la masa del sistema por la aceleración del sistema. ¿Quién es la masa del sistema ahora? Solo M1. Ya no es la suma de los tres. Y aquí es donde aplico la aceleración del sistema que hay en el paso anterior. Por eso yo les enfaticé, todos tienen la misma aceleración. El sistema completo tiene esa aceleración, esta partecita también tiene la misma aceleración porque se mueve en conjunto. Y aquí pones todo eso. Este 3 entre M1 más M2 más M3. Y esta es la fuerza neta. ¿Qué es la fuerza neta? Ves del diagrama. En el eje X, nada más. Me estoy olvidando de los verticales del eje Y. Porque por eso he puesto solo en el eje X. T1, ya está. Y justo eso es lo que nos piden. T1, ¿no? Justo eso es lo que nos piden. T1. Ya está. Esa sería la respuesta. Dato, 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 dato. Esa sería la respuesta simbólica. Sé que es respuesta porque ya todo lo que está a la derecha es dato. Y ahora reemplazo valores. Reemplaza datos. T1 sale 10 metros. Vamos a reemplazar 10 kilogramos por 60 newton entre 10 kilogramos más 20 kilogramos más 30 kilogramos sale efecto 10. Esta es la respuesta. La tensión T1 sale 10 newtons. Recuerda que tenía que utilizar esto aquí, ¿no? Perfecto. Entonces ese es el método para trabajar cuando tengas sistemas conectados por una cuerda. Variaciones de este problema podrían ser que las masas estén en una dirección horizontal y otras estén verticales. En ese caso tendrías que trabajar con lo vertical, aparte de lo horizontal, le haces distintos sistemas, ¿ya? Si es que tienes masas horizontales y otras verticales, y ahí tendrías que hacer otro sistema. No puedes combinar horizontal con vertical, por si acaso, ¿ya? Si es que tienes una combinación de eso. Nos está quedando hablar de la tercera ley de Newton, y eso lo dejamos para después. Continuamos rápido. Y el día jueves, perdón, mañana, nos toca un taller de ejercicios de repaso de todo lo que hemos hecho, de ejercicios importantes. El viernes, digo el viernes, siempre pienso bien. El jueves, mañana, nos toca un taller, ¿ya? Ahora, entonces continuamos mañana. Nos vemos el día mañana. Por si acaso, muchos preguntan talleres, los talleres ya, pero son en clase, mañana. Chao, profe. Gracias, profesor. Sí, porque las malas son... Todavía no hemos fijado. Lo más probable es que por lo menos venga hasta las 3. Pero le voy a avisar pronto. Sale el primer día. La semana 4. Semana 4. Esta es Bien, entonces nos vemos mañana. No se olviden lo del Zoom. Hasta luego. No, profesor. ¿Y Daniel? ¿Daniela? ¿Qué salón es? El salón presencial es
D201 del campus 2. Ah, no, pero no. Borra eso. Depende del día. A ver, mañana no sé si es este salón. Ahora voy a checar. Pero debe estar ahí en tu infosible. El de hoy día es D201. Y también mañana el D201. ¿Está bien? Ahorita estamos D201 también mañana. ¿Ya?